¿Te dan miedo los cambios? ¿Te asusta vivir lejos de tu país? ¿Te sientes culpable de mover a tus hijos? ¿Vives extrañando lo que dejaste? Hola, bienvenidos al podcast Con la familia en la maleta. Nuestro objetivo es generar un espacio para compartir experiencias en este mundo de vivir fuera de tu país. Yo soy Carolina Villalobos. Yo soy Gabriela Mesa. Espero disfruten este espacio tanto como nosotros lo disfrutamos en cada episodio. Venos o escúchanos cada martes. Bueno, pues gracias, Juan Pablo, por prestarnos un poco de tu tiempo. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Te queremos dar la bienvenida, principalmente a ti que eres hijo de Caro y que has vivido muchísimos cambios en esta vida de ser expatriados, y nos encantaría tenerte como nuestro primer invitado para ver si nos puedes platicar un poquito acerca de esa tu experiencia de vivir de un país a otro, y si quieres. No, pues a ver qué dicen los chavos, porque una cosa es lo que digan los papás o las mamás, que ahorita vamos varias entrevistas, y otra cosa es lo que dicen los chavos, que yo creo que va a ser súper interesante. Entonces, primero que nada, Juan Pablo, pues dinos de dónde eres, cuántos años tienes y dónde has vivido y a qué edades has vivido en esos lugares. Bueno, sí, bueno, primero gracias por invitarme a mi Santísima Madre y acá a Gaby. Estoy muy feliz de estar acá para compartir. Creo que a mí me hubiera gustado también mucho escuchar un poco de la experiencia de otros niños, especialmente cuando estaba en el proceso más chiquito en el colegio haciéndolo. Entonces, ojalá esto sirva para los que se estén mudando también. ¿De dónde soy? Pues yo soy originalmente mexicano, pero así cuando le digo a los mexicanos que soy mexicano no me la creen. Entonces, nací en México, pero crecí viviendo alrededor del mundo. Yo me identifico como mexicano. Dentro de los países que vivimos, bueno, que viví y vivimos aquí con Carolina, fue México, Tailandia, Filipinas, Puerto Rico, Costa Rica. Ellos después se fueron a la República Dominicana. Yo no fui porque yo quería graduarme del colegio en Costa Rica, entonces ese cambio no lo hice. Y ahora yo sí cuento Colombia porque nunca fui al colegio ahí, pero durante COVID estuve viviendo ahí 6 meses encerrado, entonces cuento Colombia también como otro país, aparte de Estados Unidos, que es donde hice mi carrera y ahora donde estoy trabajando. Ok, perfecto. Oye, qué interesante. Bueno, pues tienes muchísimo que contarnos, ¿no? Has vivido por todo el mundo, ahora sí que nos puedes contar muchas cosas. A ver, me gustaría que empezáramos, que nos platicaras un poquito. En todo esto de ir y venir, yo me imagino que tú tienes muchísimas experiencias en esto. ¿Qué se te hacía más difícil? ¿Las despedidas o las llegadas a cada país? Creo que lo más difícil para mí eran las llegadas, porque las despedidas, siento que cuando lo empiezo a hacer de tan chiquito, de mudarte de una edad tan chiquita, o sea, mi primera mudanza fue cuando tenía 1 año, entonces desde que nací literalmente me han estado cambiando. Entonces para mí despegarme de personas nunca fue muy difícil, suena medio feo, pero despegarme de mis amigos y así, yo lo veía como parte del proceso de la vida y no me causaba tanto estrés, pero sí era las llegadas a los países que me estresaban porque yo no sabía cómo iba a ser el país y eso causaba un poco de incertidumbre, un poco de estrés, entonces me hacía un poco más pesado, especialmente en la etapa de la adolescencia, eso es lo que más me causaba estrés porque pues ahí la gente todavía está encontrándose, no todos son muy seguros, yo no era tan seguro de mí mismo, de lo que era, igualmente con los compañeros que tengo, entonces a veces puede ser un ambiente un poco más mala onda, entonces eso me estresaba un poco más. Ujú. Oye, ¿y cuáles fueron los mayores retos que enfrentaste? Yo creo que, y pues esto lo viví contigo, Caro, que el reto más fuerte fue cuando regresamos a México, creo que tú lo viste en mí. Para mí yo pensé que eso iba a ser de lo más fácil, pensando que está regresando a mi propio país, que era una cultura que conocía, que tenía mis primos, que ya tenía cosas ahí, en ninguno de los otros países que había ido a vivir tenía cosas, yo pensé que México iba a ser el más fácil. Sin embargo, cuando regresé, esto fue a Monterrey, fue muy pesado para mí, o me costó también el yo pensar que por fin iba a ser identificado como mexicano y como que me iba a sentir en casa, porque pues en los otros países, pues, evidentemente yo no era de Tailandia, no era de Filipinas, pero sí me consideraba de México. Y cuando llegué ahí me di cuenta que era muy diferente a la gente de Monterrey, que tenía una forma distinta de vestir, que tenía una forma distinta de sentido del humor, hasta tenía un poco, en ese tiempo habíamos estado viviendo en Asia mucho tiempo, hasta tenía un poquito de acento, yo creo que de
de que no hablaba español súper, súper bien. Ujú, Entonces, eso se me quitó, pero ujú. creo que eso se me hizo más difícil. Y pues ahí sufrí un poco me costó más tiempo ser amigos, que en los otros países no fue tanto el caso. En Monterrey sí me costó como, pues para ser buenos amigos me costó como 7 meses. Sí. Tener 2 buenos amigos me costó como 7 meses, y ya sentirme que pertenecía a la gente de allá me costó pues hasta que nos fuimos después de 3 años. Ujú, Entonces sí, ese fue el que más sufrí. sí. Wow, muchísimo tiempo, oye. Y sabes qué? Sí. Que yo creo que ahí te jugaron en contra un poco, bueno, que nos pasa a todos, yo cuando volvemos es como las expectativas que tenías, ¿no? De volver a tu país, de volver así como que ya voy a ser parte de, y pues nada fue lo que esperabas, ¿no? ¿Cuántos años Exacto. tenías cuando volviste a Monterrey? Yo pues hasta chiquito, yo volví cuando tenía 8 años. Y creo que me fui cuando tenía 11 o 12 de Monterrey. Entonces fue chiquito, y con todo eso sí como que sentí el ambiente un poco más pesado, que uno no esperaría a esa edad sentirlo, ¿no? Claro. Oye, si nos puedes platicar un poquito, ¿cuáles fueron las estrategias que tú has usado a lo largo de todos estos cambios en tus mudanzas que te ayudaban a entrar a una sociedad nueva o a un colegio nuevo? Si tienes alguna estrategia o algo que nos puedas compartir. Sí, yo creo que a mí me ayudó muchísimo el fútbol. Yo desde chiquito, mis papás desde que era muy chiquito me metieron a jugar fútbol, y eso, gracias a Dios, es un deporte muy universal. Entonces se juega en todos los países y en todas las escuelas internacionales, que fue el caso de mi trayecto. Fue pura escuela internacional. Pues se jugaba y era el deporte principal en todas las escuelas que fui, a pesar de que tal vez iba a un país que ese no era el deporte nacional, pero igualmente era el deporte más importante dentro de la escuela porque era internacional. Entonces, a mí me ayudó mucho eso, porque era muy fácil, creo que especialmente a una edad más temprana, para un niño es muy fácil hacer amigos con el deporte. Entonces, yo llegaba a un país y desde el primer día llegaba, entraba a jugar en el equipo de fútbol, y entonces, pues era más fácil hacer amigos de esa manera. Esa fue una estrategia que me ayudó mucho. Y creo que la otra tuve la suerte de tener a mis 2 hermanos de edades muy similares a mí. O sea, me llevo 1 año y medio con el de abajo, y el de abajo sí, a 1 año y medio con el de abajo. Entonces, siempre, teníamos ese apoyo de hermandad. Que llegamos a un país, sabíamos que, peor de los casos, no íbamos a comer solos porque íbamos a tener a nuestro hermano ahí. Entonces, Ey, qué eso fuerte, qué era muy pena, ¿eh? lindo. No me causaba un poco menos estrés saber que no iba a comer solo, y saber que iba a tener por lo menos a mi hermano para comer ahí, porque él era nada más 1 año menor que yo. Claro. Ay, ya me dan ganas de llorar, A mí nada más también. de oír esto. Oye, ¿y qué países consideras que fueron los más abiertos? Sí, yo creo que para mí la mayoría fueron muy abiertos. A mí creo que Costa Rica fue un país súper abierto. Literalmente llegué, el primer día de escuela era un miércoles, y el mismo miércoles llegué. Ese fue mi primer día de high school, que uno pensaría que es la etapa más difícil, Ujú, pero los costarricenses con la gente que no es de Costa Rica hasta son amables de por sí, pero con la gente fuera son aún más amables. Y entonces el mismo miércoles ya me están invitando a una fiesta, y con mi grupo de amigos, que es de mis amigos más cercanos hasta hoy en día, a pesar de que ya me gradué de la universidad y todo. Justo ayer vinieron a visitarme a Nueva York, que es donde vivo. Estábamos comiendo juntos, por ejemplo. Entonces Costa Rica fue un país muy abierto. Puerto Rico también, en verdad, fue bastante abierto. ujú. Y Tailandia también fue muy abierto. Pero creo que Costa Rica es el que se gana de todos los países. Okey, muy bien. Sí. Mira que eso nos han comentado mucha gente que ha vivido en Costa Rica, que es un país que es muy abierto y que te recibe muy bien. Oye, Sí, son muy buena gente. Muy, muy buena hablando gente. de, bueno, ya hablamos del mejor, ¿qué país, por ejemplo, qué mudanza hubieras decidido saltártela y por qué? A lo mejor porque el país o por la edad, o sea, ¿qué dijiste? O sea, ¿qué nos podías decir a este lugar no me hubiera gustado ir? Fíjate que ninguno. Creo que todos los países que me fui a ver, yo la pasé, por ejemplo, les conté que la pasé medio mal en Monterrey, pero tampoco sufrí de muchísimo. O sea, sí tengo, pues, a ver si no después le hacen una entrevista a mis otros a uno de mis hermanos. Él sí, hay unos países que lo sufrió mucho. Yo sufrí moderadamente en los cambios, a un nivel donde fueron lecciones, pero no traumas. Entonces yo creo que para mí todos los países que viví me dejaron algo, un aprendizaje,
y de todos estoy muy agradecido de haber vivido, porque de todos aprendí inmensamente. Y si no hubiera sido, o sea, de no haber ido a cualquiera de esos países, mi vida hubiera sido muy distinta. Yo creo que muy distinta de una manera negativa. Creo que todos me aportaron positivamente y ahora me siento con mucho más confianza para afrontar retos y para afrontar la vida gracias a todas las cualidades y valores que aprendí de cada país. Entonces, la verdad que estoy muy agradecido de todos los cambios que tuve, Ujú. que no siempre es el caso, la verdad. Sí, Claro. no, no, siempre es el caso. Y si hubieras podido elegir entre, pues no, más bien, ¿dónde más te hubiera gustado vivir que no te tocó? Creo que me hubiera gustado vivir, y es curioso porque sí me hubiera gustado vivir en más lugares. Creo que ya en los últimos cambios como que uno se acostumbra a cambiarse tanto que te aburre si estás en un mismo lugar. Entonces, tal vez me hubiera gustado vivir en España, me hubiera gustado vivir. Me dicen que la vida, especialmente cuando estás en los últimos años del colegio, es muy divertida. Vivir ahí en Europa me hubiera gustado. Ujú, Este, y y ya, creo que sí, en Europa hubiera sido el lugar sí, que me hubiera gustado vivir. okey. Oye, mira, pues qué interesante, porque con todo lo que has caminado por el mundo, que todavía te ha quedado ganas de ir a otro lado. Oye, Sí, mira, creo que ya sé la respuesta a esta pregunta, pero te la voy a hacer igual, porque me gustaría que nos dijeras, que lo pensaras un poquito a lo mejor antes de contestarnos, ¿no? Si tú hoy hubieras podido elegir a ese niño chiquito que se mudó tantas veces, irte a esos países o haberte quedado de un inicio en tu país, ¿crees qué crees que hubieras decidido? ¿Elegirías quedarte o elegirías irte? no, Sí, irme. No, si yo me hubiera quedado, por ejemplo, en México, creo que hubiera sido una persona muy distinta y creo que no hubiera tenido la motivación para hacer las cosas que estoy haciendo hoy en día, para nada, y no hubiera tenido no hubiera tenido esas cualidades de apertura, de amigos, de apreciar todas las culturas, de apreciar todas las personas de la manera que son. Entonces yo seguramente me hubiera gustado mudarme. Creo que definitivamente hasta para los que han sufrido más de mis hermanos, igual creo que dirían la misma respuesta, porque sí creo que cambia muchísimo tu perspectiva de vida. También creo que es bueno, suena feo, pero creo que es bueno que los niños sufran un poquito. O sea, creo que es bueno que hay que aprender tus lecciones y creo que es muy difícil uno lograr cosas o es muy difícil uno hacer las cosas extremadamente bien o sobresalir si uno no sufrió un poquito y no tienes ese fuego interno que te produce el sufrimiento para seguir adelante en las cosas. Entonces yo creo que es bueno que te enfrentes a estas adversidades, es bueno que sufras un poco porque si logras transformar esa energía a ese fuego interno que te impulsa a sobresalir y a trabajar muy fuerte en los objetivos y a ver siempre las cosas de una manera positiva y que se puede, creo que es muy, muy importante. Pero, pues, ¿qué No pasa sé, cuando si por algo te dejan en un mismo país y que estudian tus hijos siempre en la misma escuela? ¿Cómo haces para que tengan como ese fuego interno que tú dices, que se prende cuando tú te enfrentas a adversidades, ¿no? Que a ti se te sí, pasa te pusieron así como muy evidentes porque eran los cambios, pero cuando no lo es así, no yo sé. creo sí, pues, o sea, yo no creo, mira, yo no creo que es los cambios que hacen ese fuego, puede ser muchas cosas, y creo que es un patrón que si lees de mucha gente que ha sido muy exitosa o que hay, bueno, exitosa es entre comillas, ¿no? Porque cada quien a su manera es exitoso, pero Claro, gente que ha logrado cosas sobresalientes, justo ahorita estoy, por ejemplo, leyendo la historia de Elon Musk, y he visto los mismos patrones, por ejemplo, en Steve Jobs, etcétera, sí, son gente que ha sufrido de una manera u otra. O sea, Elon Musk con el bullying, lo bulleaban durísimo, tenía sufrimientos durísimos de cómo lo trataba su papá, de cómo su papá sí, trataba a su mamá. Tenía mucha desestabilidad en algún sector de su vida. En nuestro lado es un poco de desestabilidad emocional en amistades y en tener como una casa. En el de ellos fue otras cosas. Y en cada niño va a ser distinto. Pero yo sí soy muy creyente y que si un niño no sufre, si un niño no enfrenta adversidades duras, es muy difícil que crezca con una energía interna que lo logre hacer sobresaliente en algún tema.
si me preguntas a mí qué haría, pues si tengo un lugar, un trabajo estable y no me estoy mudando, pues Ajá, capaz, no sé, lo metería a cosas donde tal vez, o sea, por lo menos vea gente que sí está sufriendo, tal vez meterme a mí en fútbol, por ejemplo, ayudó mucho porque me ayudó a convivir con mucha gente que pues era de estatus económicos un poco más bajos, etcétera, y simplemente verlos a ellos y el hambre que tenían de sobresalir con el fútbol, por ejemplo, a mí me ayudaba mucho. Entonces, exponer a gente, a los niños especialmente, a circunstancias donde son un poco adversas, ayuda a él a agradecer más lo que tiene y tener un sí. poco más de motivación para obtener lo que quiere, porque se da cuenta que la vida no siempre es súper bonita y que hay que poner de su parte para hacerla así, pero que requiere mucho esfuerzo y que a veces va a ser muy feo, pero al final de cuentas salen las cosas de una manera positiva si le pones las ganas. ¿Y qué le sugerirías a los papás de estos niños que se están cambiando de un lado al otro? ¿Qué crees que fue a ti lo que más te sirvió o lo que más te hubiera servido de parte de nosotros como papás? Sí, a mí algo que me sirvió mucho es, y creo que fue algo que hiciste tú, es que siempre nos hiciste sentir un poco, nos trataste de crear un hogar en los diferentes hogares de diferentes maneras. Entonces nos dabas pues la misma comida, por ejemplo, las tortillas cuando nos fuimos de México, pues Ah, en otros países no hay tortillas como la en México. Entonces lo que hizo mi mamá es buscó una receta de tortillas para que supieran a las de México y hacíamos las tortillas en la casa. ¿Y les ayuda? Este, sí, entonces estábamos todos los viernes, hacíamos tortillas juntos en la casa y teníamos ahí el tortillero. ah, Este, pues teníamos los chilaquiles los viernes, como que siempre tratamos la comida de ser constante, el deporte fue muy constante, entonces nos buscaba inmediatamente llegamos a un país, nos buscaban una academia de fútbol, la mejor que había en el lugar, nos íbamos a probar y después también entrábamos al equipo de fútbol de la escuela y eso ya nos daba un poquito de estabilidad, por lo menos en el deporte, que es 1 hora al día que hacíamos todo el tiempo, entonces por lo menos 1 hora al día sabemos que iba a estar estable en nuestras vidas y para mí eso me ayudó mucho. Y creo que la verdad, a mí algo que me ayudó muchísimo, y suena medio feo, pero fue que tú estabas en la casa y que tú estabas siempre pendiente de nosotros. Sabía que cualquier cosa que pasara, tú ibas a estar ahí para apoyarme emocionalmente, para si se me olvidaba algo, no sé, si estaba sufriendo mucho en la escuela, que tú me podías venir a recoger, o si se me olvidaba, hasta cosas simples de que se me olvidaban cosas y eso me provocaba mucho estrés porque estaba entrando a la escuela y justo se me había olvidado algo, que yo soy muy olvidadizo. Saber que estabas ahí para mí me ayudó mucho. Entonces, tener esa estabilidad, por lo menos en la casa, eso creo que es muy, muy importante. okey. Oye, no, qué interesante. Ahora la que va a llorar soy yo. Ya ves, Carlos, uno nunca sabe todo lo bien que hace, ¿ves? Hasta después te das cuenta cuando tus hijos lo reconocen, ¿no? Porque Pues digo, sí, déjame decir, toma esfuerzo, toma he mucho mucho con esfuerzo. ella y nunca me había comentado todo lo que me estás diciendo, ¿eh? Y he platicado mucho con ella de cómo vivió los cambios. Pues es que es hasta recién que me doy cuenta, porque te das cuenta hasta que me di cuenta tal vez este año, o sea, yo tengo, para contexto, tengo 24 años, me gradué hace 1 año de la universidad, llevo 1 año trabajando, y hasta el día de hoy, hace como unos 3 meses me di cuenta todas las cosas de estabilidad que me daba mi mamá en la casa, o sea, en el momento no, tal vez no lo reflexionas o no lo aprecias hasta que lo ves en retrospecto, pues, Oye, pues muchas felicidades a ti y a tu mamá, a todos. Y a tus sí, hermanos de paso y a tu papá también, Y a ¿no? tu papá, a ti de papá. Y a sí, todos. no. Mi papá, la verdad que eso también fue lo máximo, una figura que admiraba mucho, que admiro mucho, pues, porque a pesar de todos los cambios siempre sentí que su prioridad fue la familia y eso para mí me daba mucha seguridad de que iba a estar ahí para nosotros, no importaba qué. Oye, Ujú. pues, y mira, ya que estamos platicando ahora aquí sé de todo lo positivo, de todos los aspectos de tu personalidad, de todo lo que tú has logrado o sea, conformar ahora que eres, pues, que estás empezando la vida adulta, ¿qué es lo más positivo que crees que te dejó el mudarte de un país a otro? En tu personalidad, ¿qué es lo más positivo que te llevas? Sí, creo que de lo más positivo, lo que más valoro es la facilidad con la que me puedo relacionar con personas. Creo que eso me ayuda mucho y tiene contexto desde
internamente mi personalidad de que tiendo a ser una persona muy extrovertida, que hablo con cualquier persona, o sea, hasta con una pared, y con y una persona que tiene diferentes intereses, pero también hace muy fácil las interacciones, por lo general, simplemente por las experiencias. Con cualquier, por ejemplo, te cuento, pues, para el trabajo que tengo ahorita, gran parte de cómo agarré el trabajo es que es en las entrevistas con toda la gente que me entrevistó en el proceso, lograba hacer una conexión interpersonal de que, pues, me tocó mi primer entrevistador en Nueva Zelanda, mi mejor amigo de Tailandia era Nueva Zelanda. Entonces, pues, justo me dijo eso, yo le conté la historia de mi mejor amigo de Tailandia que jugaban rugby y que no sé qué, y ahí hacía una conexión más personal que con que cualquier otro que los que esté entrevistando, ya por el simple hecho de tener esa experiencia. Igual me pasaba me tocó una persona de Asia, le conté que había vivido en Tailandia y en Filipinas, lo mismo. Con una persona de España, pues le hablo en español y, o sea, no importa de qué país era, yo podía tener algún punto en común. Entonces esas experiencias, pues si no me hubiera mudado, no hubiera podido tener. Y lo mismo va con las relaciones de que tengo con amigos y con personas. Por ejemplo, mi novia actual, ella es de la República Dominicana. Yo la conocí en Nueva York, pero la forma que me la ligué es estableciendo un poco de confianza de que mi familia había vivido allá y que mi hermano había ido a una escuela donde ya tiene muchas amigas y allá ya producía un tipo de confianza, un tipo de relación interpersonal que tal vez alguien que no tiene ni idea de cómo se vive allá y de la cultura no hubiera podido ser el caso. Entonces, yo creo que eso es lo que lo que más me dejó. Okey. ¿Y lo negativo, Juanpis? Lo negativo, yo creo que, y lo has visto tú, pues, a mi mamá le he llorado muchas veces del tema, pues, que no hay veces que creo que tener esas amistades de que, por ejemplo, que veo que tiene mi mamá pues, Gaby, vi tu entrevista, sé que tú tienes también, pues, que tienes esas amistades que desde que son chiquitas, Sí. que que las ven hasta el día de hoy, que les hablan de sus historias desde que, pues, desde que eran bien chiquitas. Yo eso no lo tengo, pues, porque mudándote de país a país, pues mis amigos, mi amigo más, el que llevo en contacto por más tiempo, es uno que tengo de México, que conocí a los 8 años. Mis amigos más cercanos son amigos que conozco desde de Costa Rica, que son hace 7 años. Entonces, no, o sea, desde que tenía 14, 15 años. Entonces, no son relaciones que tengo desde que soy muy chiquito y eso creo que es algo que me falta porque, pues, sí me hubiera encantado tener las relaciones tan próximas y tan cercanas que parecen que son hermanos, como pues las veo con mi mamá, por ejemplo. Eso sí me hubiera faltado. Y también sentir que tengo una casa. Hoy en día, pues mis papás se fueron a Colombia, yo nunca fui a la escuela allá. Entonces, pues, a Colombia, ¿qué voy a ir a hacer? O sea, pues no tengo amigos allá, voy. Y pues tengo algunos de la universidad que he hecho, pero no porque viví en Colombia, pero no lo siento como una casa. En Colombia voy y no quiero, no, o sea, quiero estar en Colombia por mis papás, pero yo no quiero estar en Colombia porque pues no tengo, además de mis papás, en la noche no hay muchas cosas que hacer porque no vivía ahí bien, bien. Entonces, el sentir que tengo una casa, un lugar para ir, para estar y que tengo una vida completa de familia y de amigos, eso es algo que creo que me falta. ¿A ti te gustaría que tus hijos también vivieran en diferentes países? O sea, si tú pudieras darles la oportunidad, ¿eso es lo que elegirías? Ahora poniendo todo en una balanza. ¿O no? No, Sí, es pon buena todo en una pregunta. balanza. Es buena pregunta. Em, yo creo que sí, pero también depende mucho cómo son tus hijos, porque a ver, yo he visto pues te digo que iba a escuelas internacionales, entonces yo he visto de todo ahí. Entonces, o sea, sí he visto bullying muy fuerte a ciertas personas, he visto sufrimientos muy fuertes y depende mucho de cómo son tus hijos, porque, por ejemplo, si eres un poco más tímido, si no te gusta tanto el deporte, es un poco más difícil el mudarte. Entonces, yo te diría que depende cómo son mis hijos, yo desearía que se muden o no. En un punto donde te saldrían como el hijo promedio, por decirlo así, yo diría que sí. Ok, perfecto. Oye, ¿y qué sugerencia le darías a un niño o una niña que se está mudando de país? Yo creo que la sugerencia que les daría es que procuren siempre tener un vínculo muy fuerte con su familia,
porque eso en cada país va a ser un apoyo muy, muy importante. Entonces creo que eso es incondicionalmente importante. Lo segundo es, creo que es importante también aceptar el cambio y tratar de, acep- de incorporarte a la cultura del país que vas. Simplemente tienes que amoldar cómo eres para apreciar lo que tiene la otra cultura y cómo viven los demás y tratar de encajar sin olvidar tus valores en ese medio. Entonces creo que en vez de llegar con una actitud de qué ridículo, no sé, la cultura de este país, yo no voy a hacer esto, es, ok, déjame entender por qué son así, déjame tratar de encajar y igual tener mis valores, pero tratar de encajar a ese, no sé, el sentido del humor, por ejemplo, encajar un poco esa cultura. Llegar con los brazos abiertos a que te reciban, creo que es muy importante. Y lo segundo, creo que es muy, muy importante. No sé, yo lo digo, pues, en mi experiencia como niño, no sé, la verdad creo que estaría también padre que hablen con una niña, porque sé que para cada quien es muy distinto las mudanzas también, porque la forma de trato para los hombres de un grupo de amigos es un poco distinto para las mujeres. Pero para un niño creo que también es muy importante tener esa constancia de deportes. O sea, creo que procuren padres y pues los niños desde chiquitos hacer algún tipo de deporte para que los cambios siempre sean muy fáciles, mucho más fáciles. Creo que verdaderamente el tener un deporte de constante que haces y llegar a un país y hacerlo, ahí ya tienes por lo menos unos cuantos amigos que puedes contar y que te van a invitar a hacer cosas. Entonces yo creo que eso serían mis sugerencias. Algo más que quieras como decir con respecto a las mudanzas, y a esta vida de expatriados y de nómadas. Yo creo que sí, o sea, me imagino que la mayoría de la gente que está viendo esto son padres, pero para los niños yo creo que algo que les quisiera decir es que es padre lo que están viviendo, es algo muy único. Creo que cuando lo ves después van a estar muy agradecidos, son experiencias que los hacen diferenciarse muy fácilmente de la mayoría de la población. Entonces, tómenlo siempre como algo positivo, algo que los va a hacer crecer y tómenlo siempre como un reto que los va a hacer mejores personas, mejores individuos y que al final de cuentas lo que le van a sacar siempre es positivo si ustedes transmiten la energía de esa dificultad a algo positivo. Me encanta lo que nos cuentas, Juan Pablo, y me encanta cómo has logrado incorporar todos los cambios de alguna manera, cómo has logrado sacar solamente lo positivo, el valor que le das a la familia. Y la verdad es que el que nos digas todo el tiempo bueno, que te expusiste a determinadas cosas y eso te hizo ser una mejor persona, me encanta cómo lo dices y la verdad es que yo espero que sí, que más jóvenes nos escuchen y que vean que realmente estos cambios lo que hacen es abrirte la mente, prepararte para un mundo que cada vez es más global. Y bueno, te vemos, la verdad es que, bueno, yo te veo súper orgullosa de ti, me da muchísimo gusto que hayas estado con nosotros y me gusta muchísimo, me encantaría que mis hijos vieran lo mismo que estás viendo tú de lo que fue su vida en el campo. Muchísimas Pues así lo vamos felicidades, a ver, tío. Gaby, porque el siguiente va a ser el hijo de Gaby. Buenísimo, lo voy a Bueno, ver. Oye, gracias por recibirme. Gracias, Ma. te Gracias, Gaby. quiero. Igual, bye. Bye Bye. bye.